Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Sabes, hoy estamos por iniciar una nueva serie, un tema que es muy importante para nuestros días. Eh, ¿Cómo están? Dios me los bendiga enormemente. Siempre va a ser mi deseo, mi anhelo, pedirle a Dios que seas prosperado en todo, pero así como prospere tu alma. Y una forma de hacer prosperar el alma es, Señor, danos de lo que tú tienes, de tus palabras, muéstranos. Bueno, ¿qué dices si comenzamos con este discipulado? Ahí donde estás, acompáñame en oración. Ahí solo ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Ruego hoy, Padre amado, sigue, Señor, hablando. Señor amado, no pares. Muéstranos, sobre todo para estos tiempos, cómo hemos de conducirnos, prepararnos y cómo estar listos para el encuentro. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva serie que le he llamado Santidad al Señor. Y es curioso porque cuando uno usa el término de santidad, prácticamente viene la implicación que nos dice hay que ser santos. Y esa palabra de ser santos prácticamente hace que muchos se desilusionen o muchos piensen, ¿qué va a ser de mí? Si para ser santos y le enmarcan en algo obviamente inmaculado, perfecto, pero el Padre nos habla a nosotros como santos, sabiendo que estamos alcanzando la santidad. Y es más, Él mismo dice que debemos de presentarnos ante Él irreprensibles. ¿Para qué? Para que Él nos santifique. O sea que nuestro Padre Celestial nos otorga su Espíritu Santo para ayudarnos en ese proceso de santificación. Pero, ¿qué es eso de ser santos? ¿Qué es eso será que es de irme al monte, vestirme de blanco? ¿Qué es eso? Bueno, hoy en estos discipulados, vamos a estar recorriendo qué es ese concepto de ser santos o de mantenernos en santidad para con nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Bien, entonces, ¿de dónde sale la frase santidad al Señor? Bueno, así como usted lo tiene ahí en la pantalla, hay un sacerdote, que este es pues prácticamente una figura del tabernáculo, y este tenía, aparte de tener la mitra, que era ese como capuchón, como ese sombrerito que tiene, sobre la mitra tenía una diadema. Y en esa diadema había una inscripción. Bueno, entonces, para no adelantarme, leamos qué es lo que dice. Entonces, dice de esta manera. En Éxodo 29:6 dice, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y después dice, más adelante en el verso 30 de Éxodo 39, e hicieron la lámina de la diadema, santa, de oro puro, y grabaron en ella como la grabadura de un sello que dice, santidad al Señor. Entonces, ahí sería interesante visualizar por qué una diadema, por qué esa inscripción. Y una forma de contemplarlo es, por ejemplo, usted mira en la calle a una autoridad, generalmente lo que tiene es generalmente una chapa. Si fuera un policía, pues una chapa que lo otorga como
la autoridad que él tiene. De la misma manera, un militar, pues tal vez no tiene una chapa, pero tiene emblemas que hablan de que hasta el rango que él tiene e inclusive los logros que ha alcanzado. Un presidente, cuando llega a una reunión muy importante, generalmente va con una banda presidencial y el centro lleva otro emblema que le da la caracterización de su posición. Entonces, puedes imaginarte un sacerdote de este tipo, que nosotros somos figura de un sacerdocio. Entonces, cuando llevaba esa diadema, es como decirme, eso es lo que lo caracteriza. O sea, él puede tener sus vestiduras, puede tener todas las condiciones que Dios había ordenado para que él vistiera, él procediera, él realizara sus oficios. Pero esa diadema era como decirle su distintivo. Y esa diadema se llamaba, pues nada menos que el que la porta tiene santidad al Señor. Entonces era como para recordarnos. Y que tú puedas decir, Señor, tú nos permites recordarnos. Y tal vez ahora no usamos una diadema, pero debiéramos de estar recordando cuál es la importancia de estar preparados, cuidados, arrepentidos continuamente para poder ser santidad al Señor o consagrados. Y realmente cuando uno mira en esa palabra diadema, realmente nosotros la entendemos como algo que sujeta el pelo. Pero esa palabra diadema tiene una definición en su palabra de su raíz, llamémosle hebrea. Esta viene de la H5145 y significa, pues da a entender que es consagrado. O sea, la palabra es neser. Esa palabra neser es curioso porque de esa misma palabra aparece el concepto de los nazareos, no nazarenos. Nazareno es de Nazaret, pero el nazareo, el nazareato era aquella como dentro del proceso formativo de los sacerdotes, ellos tenían que consagrarse en una etapa para llevar un voto de nazareo. Que era el voto de nazareo, pues él era una persona que iba a ser apartado para Dios. Y por eso necer significa, como usted lo mira ahí, es apartado, dedicado. O sea, alguien que se va a dedicar por el llamado que él tiene, ya sea de ese sacerdote del tabernáculo, pero nosotros somos llamados a ser sacerdotes, ¿verdad? Una de las características del nazareo es que no se podía cortar el cabello. Y usted ahorita dirá, eso fue como con lo que pasó con Sansón. Claro, Sansón cuando nació, la entidad que se le presentó a Manoa, su madre, le dijo, y este varón va a tener que ser dedicado. Para ser dedicado va a tener que llevar ese voto del nazareato, ¿verdad? O que, como los miras ahí, es una persona que va a ser consagrado, ¿verdad? Y consagrado es apartado y que él tiene que recordarnos continuamente de que Dios nos llamó, Dios nos apartó, Dios nos puso ese distintivo. El Padre, cuando nos mira como hijos, Él dice, recuerda que no solo vas a llevar mi apelativo de ser hijo de Dios, sino que tú fuiste ahora, tienes un llamado a fungir como en la santidad. Y la santidad, pues podríamos decirle el nombre que llevan los que viven en santidad,
pues son santos. Esa es la palabra. Santo, realmente la palabra santo es, pues sencillamente es apartado y que ha sido, pues de alguna manera escogido para ser apartado. Hebreos capítulo 12, verso 14, dice de esta manera, ¿por qué la importancia de buscar la santidad? Y dice ahí, seguid la paz con todos y la santidad. O sea que hay que buscar la paz y hay que buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que como que ese fuera un tamiz, como si fuera el filtro. Aquel que buscó la paz y la santidad, usted sí es aprobado. Pero aquel que no la busca, el que no la sigue, pues puede ser reprobado. Y esta es tal vez la esencia de este mensaje. Recordar que debemos recordarnos que nosotros somos especiales. Inclusive, dice Efesios capítulo 1, verso 4, y esto es muy importante que lo lea conmigo, dice así, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo, antes que nacieras, antes que se creara esta eternidad. Pero con el fin, tú fuiste llamado a ser apartado para ser santo y sin mancha delante de Él. Padre mío, muéstranos cómo poder nosotros caminar a ese proceso de llegar a ser pues, santos. Y lo que podría confundir es que, digamos, las religiones le han puesto ese apelativo de santo. Por ejemplo, la religión imperial, pues llamémosle la católica romana, ellos inclusive han categorizado que aquel que va a ser santo tiene que tener un currículum o una línea curricular demasiado espléndida y tiene que ser pues reconocido por el líder de esta religión. Entonces, eso hace que todos los humanos, bueno, sus seguidores, incluso los creyentes, si no tenemos el concepto claro del ser santo, vamos a ver que el ser santo es una categoría que es imposible entrar a ella. ¿Por qué? Porque tal vez es una persona que tiene que estar, que es de los que toman un voto de sacerdocio y ahora se dedican a servir en tiempo completo. Y esto no es lo que dice la Escritura. La Escritura menciona que todo aquel que reconoce a Jesucristo y que le busca, entonces Él se está purificando a sí mismo y busca poco a poco la santidad y por ende, aunque esté manchado, pero está buscando, es llamado santo. Todos nosotros somos santos, que es apartados. Nosotros somos apartados. Mire lo que dice Job 29:14. Job dice de esta manera: me vestía de justicia, y ella me cubría como manto, y diadema era mi rectitud. ¿Cuál es una de las características del santo? Pues que como tiene un manto, tiene ese distintivo, cuando uno lo mira, uno dice, ahora sos diferente, ahora, ¿cómo te veo de cambiado? Le pueden decir a aquel creyente que está buscando al Señor, y dejando que el Espíritu Santo obre en él. ¿Y cuál es su distintivo? La rectitud, ¿verdad? Levítico 21:12 dice que aquel que busca al Señor, entonces busca lo santo para él. Entonces, en el caso de ellos, dice, no saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios. O sea que aquel creyente que sabe que ha sido escogido antes de la fundación del mundo, que ha sido apartado para poderse consagrar poco a poco,
Él viene y dice, bueno, yo no voy a manchar, no voy a corromper, voy a buscar cómo mantenerme pues, buscando lo mejor para Él. ¿Y cómo es? Consagrado. Entonces, una forma de consagrarlos en el Antiguo Testamento al sacerdote, que nosotros somos figura del sacerdote, es por la consagración, dice ahí, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Entonces, a estos antes se les derramaba aceite puro o se les ungía en diferentes partes del cuerpo para que fueran representantes de esa categoría como santos. Ahora en Cristo nosotros, con la unción del Espíritu Santo, hemos sido apartados para ser consagrados. ¿Para qué? Para que el Señor pueda vernos a nosotros como hijos. Qué lindo, ¿verdad? Porque encontramos con esto que el Padre lo que te dice es, yo tengo para ti planes que te van a asombrar. Y es por esto que esta enseñanza de hoy, pues vamos a estar entendiendo las facetas que giran alrededor de nosotros como creyentes, pero a la luz de la Escritura. Y si ellos, dice que todo lo que ellos experimentaron sirve para nosotros como ejemplo, como un modelo, pero tenemos que verlo a la luz de la Escritura y cómo Jesucristo nos guarda de ello. Bueno, entonces, siendo así, ¿qué es lo santo? ¿Qué es lo santo? ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender por lo que es santo y debemos de vivir alrededor de ello? Entonces, he aquí clasificado varias áreas que realmente nosotros de alguna manera vivimos y tenemos que aprender de ellos. Por ejemplo, todo lo relativo a lo que es un santuario, todo lo relativo a un sacerdocio, todo lo relativo al concepto del santo y lo relativo a la conducta del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando veamos lo relativo al santuario, vamos a aprender un poco más por qué el día de reposo, que es santo, las fiestas, el templo, y ahí y algo que sucedía mucho con ellos es el aceite y el incienso. Y así vamos a estar viendo también el sacerdote, por qué el sacerdocio, sus vestiduras, las ofrendas, el pacto, el nombre del Señor, su presencia, como santos creyentes, la palabra, el ósculo, hay a ver qué es esa palabra, el ósculo santo. Incluso menciona que nuestro dinero, la riqueza, que si es de Dios, es santa. Y también habla hasta la muerte de los santos, ¿verdad? Después la conducta de los hijos, y ahí vamos a hablar, pues vamos a cerrar ese discipulado hablando de la conducta, los ojos, cómo mantenerlos santos, las manos santas, la lengua santa y cómo sacar lo inmundo para permanecer siempre. Entonces, después de esta introducción, al igual como muchos otros discipulados, vas a disfrutar, oye, estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser preparados. Y nada menos que ser preparados para poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Que nosotros podamos parecernos más a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces rápidamente vamos a ver hoy qué es el santuario. ¿Qué tiene que ver eso? El santuario. Bueno, el santuario podríamos pensar que es como decirte esa parte de la iglesia, pero no es en sí un local, sino que es ese lugar donde tú vas y levantas tus manos y adoras. Un lugar, un santuario podría ser, por ejemplo, el lugar donde Moisés encontró la zarza y empezó, y Dios mismo le dijo,
este lugar santo es. Ese es un santuario. Entonces se podría decir que así como tú puedes tener lugares santos donde tú adoras al Señor, la iglesia es un lugar también que debería ser santo para Él. Pero cuando hablamos de santuario, el Señor habla de varias, llamémosles como características que deberían de representar un santuario. Entonces, por ejemplo, la primera que vamos a hablar acerca de lo que Él llamó como santo fue llamado el día de reposo. Por ejemplo, dice de Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿verdad? Y esto es curioso porque todos los demás días dice, e hizo Dios, y él dice que hizo la creación, y bueno, lo que él creó en cada día, en su día, dijo. Y la palabra que usa ahí es, y lo bendijo Dios. Pero solo al séptimo día dice que él lo santificó, dando a entender desde ya que ese día debería ser algo muy especial. Por eso es que Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea que ese día de reposo es como que lo apartes para ti. Acuérdense que santidad, habíamos hablado que es como consagrar, apartar, darle atención a eso, a eso que es santo, ¿verdad? Levítico 19:30 dice, mis días de reposo guardaréis. Y dice, y tendréis mi santuario en reverencia. Entonces, aquí asociamos que como que el Padre dice, yo les voy a dar un día para que ustedes puedan reposar de sus labores, pero puedan buscarme a mí. Y de ahí tal vez sale la tradición del servicio al domingo, ¿verdad? Que ¿por qué se hace el día domingo? Bueno, a ellos se les estableció que su día de reposo iba a ser en un Shabbat, ¿verdad? Incluso se le llamó como el día del Señor. ¿Cuándo fue esto? Bueno, dice Éxodo 12:16. El primer día habrá santa convocación. ¿Cuándo era el primer día para ellos? Era el domingo. Y asimismo, en el séptimo día tendrás una santa convocación. O sea, el séptimo día para ellos era el sábado, el Shabbat. Ninguna obra se hará en ellos, tanto el domingo o el sábado, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Porque inclusive cuando ellos estaban en el desierto, dice que solo en el Shabbat Dios no les mandaba maná, pero inclusive sí les mandaba maná para el domingo, ¿verdad? ¿Por qué la importancia del día del Señor? Bueno, usted dirá, sí, porque es el día domingo y hoy vas a aprender algo diferente. ¿Sabes que cuando Pablo empezó explicando el día del reposo en Hebreos capítulo 4, dice específicamente el verso 17. Ya en Cristo viene Dios y dice de esta manera. Entonces viene Dios y establece el día de reposo. Entonces es como quien dice que lo establece, es que como que cambia el día de reposo del sábado a otro día. Y él dice, y ese día es hoy. Entonces, ¿cómo así dirá uno? Hoy que estamos dando este discipulado, que es miércoles, entonces es hoy. Sí, si tú estás leyendo la escritura jueves, es hoy. Si lo estás leyendo viernes, es hoy. En otras palabras, lo que está diciendo el Padre, o la enseñanza de que el día del Señor son todos los días, porque nosotros fuimos consagrados para Él. Pero vamos a reverenciar un día para buscarlo. Aunque lo buscamos todos los días, porque todos los días son el día del Señor, hay un día donde yo me voy a
buscar con otros hermanos que tienen el mismo espíritu, la misma visión y son llamados santos. Por eso es que se reverencia el santuario. Por eso es la importancia de ir a una iglesia, de congregarse en una iglesia. ¿Por qué? Porque podemos tener esa comunión con otros. Y eso, con el día del reposo, que a ellos se les estableció como Shabbat, también eso nos hace reflexionar que también se establecieron otro concepto, y eran las fiestas. Eso fue otra figura de lo santo que Dios dijo, y esto es santo. Entonces, yo sí puedo asegurarte que aquello que Dios estableció como santo en los antiguos, nosotros lo debemos de mantener en su concepto de santidad, pero trasladado ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Cómo trasladar, por ejemplo, el día de reposo, que ahora el Señor lo establece todos los días? ¿Y cómo trasladar las fiestas? Mire cómo dice el Levítico 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son estas. Bueno, no las puse en una filmina porque son varios capítulos, pero hoy yo te las voy a decir. Realmente él estableció aquí en Levítico 7 fiestas y les ordenó celebrar siempre la fiesta de la Pascua, que la Pascua para nosotros es, pues, ellos celebraban con la muerte de un cordero y ponían esa sangre, pues, como la marca que tuvieron en el dintel. Para nosotros nuestro cordero pascual es Jesucristo. De ahí la segunda fiesta era la de los panes, que para nosotros Jesucristo sigue siendo el pan para vida eterna, el pan perpetuo, siempre. Después la tercera parte son las primicias. Y lo lindo es que Jesucristo como primicia resucitó como primero después de muchos que resucitaron después. Entonces Jesucristo es nuestra primicia. De ahí a mitad de año está la fiesta del Pentecostés, que esta es cuando derramaban la unción del Espíritu Santo y es una forma de festejar que nosotros celebramos la llenura del Espíritu Santo. De ahí está la fiesta de ya en el otoño, empezando ya después las últimas 3 fiestas que comenzaban en el mes de septiembre. Estaba la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Y Jesucristo dice que Él se va a anunciar con trompeta. Primero se anuncia para que le oiga, para recibirlo. Él se anuncia y aquel que que oye su voz, abre su corazón y lo recibe, será salvo. Pero también dice que Él, cuando venga por su iglesia, se anunciará con trompeta. Después tenemos la fiesta de la expiación, ¿verdad? La penúltima fiesta del otoño. Y la fiesta de la expiación es como recordando que ellos tenían que expiar sus pecados continuamente. Y nosotros en Cristo ya fuimos expiados. Y la última, los tabernáculos, que es hacer como una morada con Él, porque Él tabernaculizó con nosotros. O sea que Cristo en nosotros es nuestro Redentor eterno. Entonces, realmente el que nosotros recordemos la importancia de esas fiestas es recordar la Jesucristo en nosotros como algo muy importante. Por eso es que dice Levítico 23:37, estas son las fiestas señaladas del Señor que proclamaréis como santas convocaciones, para que entonces todas esas fiestas giran para presentar ofrendas encendidas al Señor, holocaustos y ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones, cada asunto en su propio día. Entonces, nosotros somos, así como Jesucristo
se presentó como una ofrenda, nosotros continuamente tenemos que decirle, Señor, así como tú lo hiciste, yo también quiero ser la ofrenda, quiero ser una ofrenda para ti. Yo también quiero presentar un sacrificio. Quiero aprender a morir a algo. Cada vez que tú mueres a algo en tu vida, a una debilidad, alguna tentación, algún pecado, tú estás presentando un sacrificio de justicia y le estás diciendo, Señor, te presento mi vida. Quiero ser mejor, quiero ser llamado santo. Ayúdame. Y yo quiero vencer lo que sabes que puede, pues de alguna manera, apartarme de ti. Bueno, pero sigamos viendo algún otro aspecto de la santidad. Y aquí vamos a ver otro aspecto que es que el Señor le llamaba su templo o el tabernáculo. Él decía que ese lugar de reunión era un lugar santo porque Él descendía a su presencia. Y como santo, nosotros tenemos que entender que cada vez que tú vas a un lugar donde Él desciende, donde Él está, debe ser santo. Así como a Moisés se le dijo, limpia, quita tus sandalias, porque este lugar santo es. Todo momento en que tú adoras al Señor en algún lugar, tienes que darle la importancia que merece. Entonces, Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. ¿Por qué? Porque es un lugar, harán un santuario, no es solo decir y harán una carpa, o harán un templo o una iglesia, no, le llamaba santuario. ¿Por qué? Porque era el lugar donde su presencia iba a permanecer. Y por tanto, estando su presencia en ese lugar, se volvía algo muy santo. Y por eso es que él decía, él se agradaba estar en ese lugar. Nosotros debemos de agradarnos cuando le decimos, Padre, entra a mi vida, entra a mi hogar, entra a mi lugar de habitación, ven y entra a la iglesia donde me congrego, porque ese es su lugar. Dice aquí Éxodo 15:13 de esta manera, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Nosotros fuimos redimidos también. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Entonces, ¿cuál era el fin de que Dios hiciera ese tabernáculo en medio de ellos? Era para decirles, mi presencia andará con ustedes. Y el Señor quiere hacer eso ahora contigo. Yo quiero caminar, dice el Padre, en medio de ti, alrededor de ti, contigo. Deja que mi presencia habite en tu lugar. Y una forma de decirle, Señor, tú habita aquí, es Señor, yo espero tu presencia en mí. Es que es el Espíritu Santo, dirá alguno. Bueno, el Espíritu Santo es la parte de la Trinidad de Dios, pero cuando tú miras al Espíritu Santo obrando, es como que si tuvieras al mismo Padre obrando en nuestra vida. Ahora, ¿cómo sé si entonces dónde sé cuál es el templo del Señor? Bueno, una iglesia puede ser un lugar donde Dios habite, pero la Escritura menciona que a el creyente, aquel que le ha abierto su corazón a Cristo, Él es santo para él. Dice 1 Corintios 3, 16, 17 de esta manera. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Aquel que ha conocido a Cristo y después comienza haciendo, pues, volviendo a ciertas costumbres que generalmente tal vez hacía antes de conocerlo. Por ejemplo, tener contacto y volver a tener tal vez aspectos de embriagarse,
de meterle al cuerpo cosas que pueden ser perniciosas. No solo el cigarro o el licor, no puede ser la misma comida que puede afectar el cuerpo. Cosas que tú sabes que pueden perjudicar el templo. Pero también lo que tú miras, porque somos templo. Entonces dice ahí, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros sois. Entonces el Señor nos llama santos. ¿Por qué? Porque su presencia está en nosotros y por ende dice, tú te conviertes en un templo. Somos un templo para Él, ¿verdad? Y que podamos decirle, Señor, que yo pueda santificarme. Y por eso dice espíritu, alma y cuerpo, para estar irreprensibles cuando Él se presente. Aleluya. Bueno, pero en ese santuario, ellos también, Dios les había instruido a que vieran algunos elementos muy santos. Hay varios, pero yo hoy traje a luz los que consideraba que eran muy importantes. Y uno de estos era, mira, nada menos que el aceite de la santa unción. ¿Sabe que cuando Dios les ordena a que prepararan ese aceite, era una combinación de varias especias, y habían especies de diferentes tipos, especias aromáticas, especias medicinales, habían especies pues de diferentes tipos que habían ahí, ¿verdad? Eran 5 especies, me acuerdo. Pero dice que esa combinación de estas especias pulverizadas, ¿verdad? Y dice, y harás de ello el aceite de la santa unción. Eras un elemento de esa composición, iba a producir, incluso estaba el fruto de la oliva, ¿verdad? Aceite propio mismo. Esa combinación iba a ser un ungüento, dice, un ungüento superior. E incluso dice que era con tal detalle que había que combinarlo, que se llamaba arte del perfumador, y era un aceite de la unción santa. Eso era muy sagrado para ellos, pero muy sagrado. El Señor lo menciona varias. Es más, cuando uno lee este capítulo, Éxodo 30, posteriormente dice que si alguien de la congregación se atrevía a imitar este aceite, o sea, viene y agarraba las combinaciones de las especies y se ponía en su tienda a machacarlo y a hacer ahí una imitación, como estaba menospreciando la santidad del aceite, él tenía que ser sentenciado o reprobado. O sea, tan importante era el aceite de la unción. Ahora usted dirá, y eso, ahora nosotros ya no usamos aceite. Bueno, podríamos hacer aceite. Pablo instruye, inclusive dice, si alguno está enfermo entre vosotros, que vaya alguno de los ancianos y lo unja con aceite, pero para que sea sano. Pero ahora la figura del aceite es como fue la figura en la antigüedad, que el aceite servía para consagrar, para apartar. Por ejemplo, los sacerdotes que entraban a servicio tenían que ser ungidos con aceite para apartarlos. Dice Levítico 8:30 de esta manera, léalo conmigo. Y tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos, y consagró, o sea, y apartó a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él, ¿verdad? Cuando veamos las características del sacerdocio, hoy vamos a estar profundizando un poco más en las vestiduras, la importancia de esto. Pero aquí lo más importante es ver que
el aceite no se menospreciaba. Ahora en nuestros tiempos, aunque el aceite pueda servir para orar por enfermos, pero nosotros tenemos que ser consagrados o ungidos por un aceite superior. Y esto es la unción que otorga el Espíritu Santo. A nosotros el aceite que viene del cielo se es derramado, dice, porque nos unge el Espíritu de Dios. El aceite que nos da nos purifica, tal como lo hacía ahí, nos limpia y nos consagra, ¿verdad? Dice 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. O sea que de la misma unción que recibió Jesucristo, cuando Él dice que se descendió en las aguas del Jordán, y dice que el Espíritu Santo se derramó sobre Él, y dice que le dio autoridad y poder. Bueno, eso es lo que dice incluso Hechos 10:38. Dice así: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, que es figura del aceite de la unción, y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, nosotros, el Señor nos otorga por tener la unción del Espíritu Santo, y si nosotros lo vemos de esa manera, como algo muy santo, tú tienes en tu haber la oportunidad de poder ministrar a otros, como Jesucristo lo hacía, haciendo el bien y sanando, por ejemplo, a los oprimidos por el diablo. Yo varias personas le digo, incluso usted me va a escuchar, se va a recordar que lo he dicho en varios de mis enseñanzas: aproveche. Si usted sabe que alguien está atravesando una enfermedad o algún momento de luto o alguna tristeza o inclusive alguna ira por algo que le hicieron, ve y aproveche para poder ministrar y decirle: permíteme que ore por ti para que el Señor haga algo en ti y te dé paz. Y usted ahí en su espíritu ora en el nombre de Jesús: espíritu de ira, te vas, te largas, y seas reemplazado por el Espíritu Santo. No hay como poder nosotros ser ministrados con la unción del Espíritu Santo. Recuérdalo, esto es santo y tú tienes que usarlo continuamente, porque el Padre nos dio esa autoridad. Él te dice: usa lo que te he dado, como los dones del Espíritu Santo. Y eso es cuando la unción cae. Deja que ese aceite nos llene continuamente. Ahí donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que la unción del Espíritu Santo caiga sobre los que me están escuchando, y que esa unción derrame sobre su vida y que pueda empezar a ejercer la autoridad espiritual, haciendo el bien, sanando a otros y liberando a los oprimidos, ¿verdad? Porque Dios te llamó para hacer esto. Bueno, vamos a ver el último aspecto santo que veo yo que sucede en un santuario de importancia, ¿verdad? Y esto es nada menos que el incienso. ¿Se acuérdense que ellos usaban el aceite? Y ese aceite, pues, no solo era para ungir a los sacerdotes, sino también era el mismo aceite que usaban para poner en las lámparas para que diera iluminación, ¿verdad? Y eso me imagino que a la hora que estaba consumiendo se despedía algún olor. Pero había en el lugar santo otro elemento importante, y era el altar del incienso. Y el incienso era, como su nombre lo dice, es un aroma, algo que, como un aromatizador, ¿verdad? Entonces, se hacía también como el aceite con algo muy especial o algo muy puro, dice así: y con ello harás incienso, un perfume. O sea que, así como el aceite que era obra de un perfumista, igual,
obra de perfumador, sazonado, puro y santo, y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión. O sea que estaba el arca del, estaba el altar del incienso, donde ahí se ponía esto. Y qué curioso, porque en Hebreos menciona que Pablo dice, cuando él seguramente él tuvo alguna parucía, él debió haber visto esto, pero él dice que él vio el altar del incienso junto al arca del pacto, ¿verdad? Pero aquí está delante, ¿verdad? Pero hay un velo, ¿verdad? Grueso. Y dice después, y en este lugar donde donde va a estar el lugar del incienso y el arca dividido por un velo, yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. Recordemos que era santo ese lugar porque el incienso envolvía en el ambiente. O sea, esto era como decirte usted ha visto cuando echa un aroma para que llene de un olor diferente, pues eso es lo que hacía el incienso. Pero dice la Escritura que nosotros podemos envolver un aroma. ¿Cómo? Con nuestras oraciones. Así lo dice. El incienso son nuestras oraciones. El Salmo 141:2 dice, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, dice el salmista. El alzar a mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, cada vez que tú en oración clamas, pides, adoras, el estar delante del Señor no es solo para pedir, es para adorar. Eso sube, dice, como olor fragante, incluso como una ofrenda, nuestras oraciones suben como olor fragante. ¿Y dónde aparece también? Bueno, aparece también en el Apocalipsis. Dice que la visión que tuvo Juan el Bautista en Apocalipsis 4 es que delante del trono del Cordero hay algunos diciéndole santo, santo, hay querubines cantando, santo, 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 porque Él es santo y nosotros somos santos. Entonces Él dice que delante del trono hay dos copas inmensas que son incensarios. ¿Por qué? Porque ahí está depositada las oraciones de los creyentes, de los santos, de los hijos de Dios. Y dice que después esas copas van a venir y va a venir un ángel y las va a escuchar y las va a esparcir sobre la tierra, como quien dice, es el tiempo del cumplimiento. Aleluya. Padre, qué hermoso saber que tú nos muestras cómo habitar en santidad. Y permite, Señor, que estas enseñanzas que hoy estamos aprendiendo nos hagan meditar, nos hagan reflexionar de cómo presentarnos delante de ti como hijos que no tienen nada de qué avergonzarse. Y que si hay algo que tú sabes que saca a luz que no es correcto, que podamos, Señor, pedir perdón, que podamos, Señor, santificarnos para ti. Bueno, mis amados, yo te bendigo y con esto damos por finalizada este discipulado. Padre, bendice a cada uno de los que están escuchando, santifícalos en todo y desde ya concede los anhelos del corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo y bendición.